Shalom. Antes que nada empiezo dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem Behabushai, Bahashem Rahakodash. Doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en sinceridad y humildad. Shalom, que significa paz, a los elegidos, esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem Behabushai, en sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Hermanos y hermanas en diligencia, viendo y aplicando estos videos de profecía, Shalom. En esta oportunidad, justo estoy en mi horario de refrigerio y estaba chequeando unos videos de unos hermanos y al finalizar corrió este short que es muy interesante porque te habla de judíos incas. ¿Qué mierda es eso? Entonces, eso es algo inventado, esas son invenciones de hombres nada más. Es la única explicación que le puede caber. Asimismo, voy a correrlo y vamos a traer información, ¿de acuerdo? Porque muchos le dan crédito al judaísmo, pero realmente no tienen una fundación como dicen creer tenerla, abrahámica, ¿verdad? Su fundación está simplemente tomada por decisiones de jefes de imperio, ¿de acuerdo? Entre el siglo X y el siglo XV, y un poquito antes inclusive, pero vamos a correr esto. Presento a los judíos incas. ¿Qué? ¿Quiénes son? Si te quedas te enteras. Suscríbete. Todo comenzó en 1948 con este hombre, Segundo Villaver. Ahora, 1948 fue el año en que se levantó, o mejor dicho, existió la activación de este, ¿cómo se llama? De la Declaración Balfour, de quien Arthur Balfour agarró y envió a un Rothschild para poder, ambos sionistas, para poder, en base al partido político sionista secreto que tenían, incorporar a estos, ¿cómo se llama? A estos raticas allá a nuestra tierra, Israel, ¿ya? Cuando esta gente realmente no es de Israel. Ellos son Amalek, descendientes de Esaú-Edom, y a su vez, años posteriores de ser Amalek, siendo errantes, asimismo pues ellos vienen a ser házaros, y eso vamos a comprobarlo también, ¿ya? Pero el punto es que en 1948 cumple el año en que esta gente es llevada allá, y luego los ingleses se lavan las manos porque fueron los británicos quienes ayudaron a todo esto, el posicionamiento desde 1919 aproximadamente. Y en 1948, al dar de alta la Declaración Balfour a ser activada, luego le ceden todas las responsabilidades a las Organizaciones Unidas. ¿Por qué? Porque ya los británicos no iban a saber más nada de ello. Ese era el plan. Y justo aparece este hombre, dice, ¿no? Segundo Villanueva. Un mestizo peruano y analfabeto de Rodacocha, una pequeña aldea de los Andes. A sus 17 años, luego del asesinato de su padre, encontró una Biblia y una obsesión de aprender a leer lo despertó. ¿Para qué? Una obsesión de leerla lo despertó, y eso es porque es un israelita, ¿ok? Un israelita muy confundido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que, permítanme. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces hay algo que empuja, que despierta
en nosotros por ser israelitas, ¿ya? Y a pesar de estar en esta baja ignorancia, siempre va a haber algo que despierte ese sentido espiritual en nosotros, de llegar a las cosas espirituales, de buscar los porqués y buscar sobre todo la verdad. Romanos 10:2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Yahawashi, para justicia a todo aquel que cree. Es decir, tienen un celo mal encausado, ¿ok? Su celo no es conforme al verdadero entendimiento de las Escrituras, simplemente es, como dice versículo 3, mera comprensión humana, ¿ok? Ignoran lo que es espiritual, ignoran lo que comprende el verdadero entendimiento del Espíritu y se inclinan solo a lo que ellos mismos pueden ir sacando conclusiones en la marcha, ¿ya? Por eso dice, y procurando establecer la suya propia, es decir, se quieren basar las cosas espirituales bajo su propia justicia, cuando eso es totalmente incorrecto, ¿ya? Y vamos a Romanos 11:7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Entonces, los elegidos son los que van a alcanzar esta verdad, el conocimiento de esta verdad, ¿ya? A través del Espíritu Santo, que con ello viene el don de la fe, y con la fe naturalmente el poder oír, creer y hacer, ¿ya? Para llegar al complemento de tener una fe que se demuestre en obras, y obras que confirman la fe inicial, ¿ya? Pero los demás han de ser endurecidos, han de estar creando sus propias conjeturas, sus propios ejemplos, sus propias maneras, y a su manera interpretar algo que escapa realmente de su conocimiento. Y todo esto es porque son israelitas, pero tienen un celo mal encausado, ¿verdad? A sus 17 años, luego del asesinato de su padre, encontró una Biblia y una obsesión de aprender a leer lo despertó. ¿Para qué? Para encontrar el verdadero mensaje de Dios más allá de la Iglesia Católica, que era la única religión que conocían. Y sí, acá llegó la Iglesia Católica y bueno, ya saben la historia, ¿no? 1600 llegaron, esclavizaron, entre comillas, evangelizaron, ¿ok? Y todo el resto lo puedes leer a través también del libro de Bartolomé de las Casas, que es uno de los más esclarecedores del tema, tanto como Cieza de León también. Asimismo, la religión católica era la única que se sabía aquí, pero llegó esto de acá, ¿verdad? Llegó este hombre, llegó con esta situación, y luego Es así como en 1962 fundó su propia iglesia llamada Israel de Dios, adaptando Israel de Dios. Y acá viene otro punto también que conecta con Romanos 10:4, porque sabemos que el fin de la ley es Yahawashi, ¿verdad? Entonces él en 1962 funda una iglesia. el uso del calendario lunar y las fiestas mencionadas en la Torá como Sukkot, Pasag y Shavuot. No fue hasta que Villanueva pudo acceder a una librería religiosa en Perú que comenzó a aprender hebreo y llegó a la conclusión de que Jesús no era el Mesías. ¿What? ¿Qué cosa? Y que él y su rebaño debían convertirse. No era el Mesías. Que Yahawashi no era el Mesías, man. Ya. Y que él y su rebaño debían convertirse en judíos. Convertirse en judíos. Serían conocidos como los Bnei Moshe, los judíos incas. Hijos de Moisés. Y ahí tú te das cuenta de que no hay nada nuevo bajo el sol. Los hombres que rechazaron a Yahawashi en el tiempo antiguo y estaban siguiendo la ley, bueno, están nuevamente aquí, esparcidos y haciendo el mismo trabajo erróneo del tiempo antiguo también,
¿ya? Ahora se llamaban hijos de Moisés. Y esto realmente ni siquiera estaba enterado, ¿ah? Yo solamente había llegado hasta conocer a Taucusi, que Yahweh mediante también entraré en una lección sobre su líder que jamás revivió y, y fue la gran decepción de ellos. Pero de ahí más nada no sabía de otra secta como esta. Pero aparentemente para esos años era como que adelantado a su tiempo, digámoslo así. No se conocía mucho, pero sí quedó registrado esta situación. Debían convertirse en judíos. Serían conocidos como los Bnei Moshe, los judíos incas. Sus descendientes existen y viven actualmente al norte de Cisjordania. ¿Sabías la historia de Segundo Villanueva? Y se fueron para allá inclusive, ¿verdad? Ahora, como dice, que Yahabushai no era el Mesías, ¿no? Porque le llaman Jesús inclusive, pero sabían hebreo, supuestamente. ¿Pero qué hebreo sabían? Sabían el hebreo según el judaísmo, no según la heredad y nacionalidad, la verdadera cobertura de ser un hebreo israelita, la cual es de un hebreo paleo, ¿okay? Es decir, no, todo aquel que diga ser judío no entiende realmente la seriedad de esto, ¿okay? Porque ellos no son el verdadero pueblo de Israel. Ahora puede haber israelitas confundidos como que están hablando de que sí, que nosotros somos judíos y esto y lo otro, bla, 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 bla. Pero al final del día no entienden tampoco la seriedad del asunto porque están en otra cobertura, ¿ya? No vienen en el correcto espíritu. Iba a traer algo porque esto no es algo nuevo. Este es Judíos Házaros, la tribu número 13 o la 13ª tribu, como se llama el libro de Arthur Koestler. Y cuando vamos aquí a la página... Vamos a empezar acá, ¿ok? La página 17 te dice: en la época en que Carlomagno se hacía coronar emperador de Occidente, el extremo oriental europeo que va desde el Cáucaso al Volga se hallaba dominado por un estado judío. Vamos a colocarlo ahí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto ahí lo dice, lo está hablando en tono futuro, ¿ya? Porque hasta ese momento no había sucedido nada, pero dice judío, conocido por el nombre de Imperio Cásaro, en su apogeo entre los siglos 7 al 10. Dicho estado representó un importante papel por su contribución a estructurar el destino de la Europa medieval y moderna en consecuencia. Sin duda, este hecho lo comprendía muy bien el emperador historiador de Bizancio, Constantino VII, el Porfirogéneta, quien señalaba en su libro de las ceremonias cómo las cartas dirigidas al Papa de Roma, al igual que las destinadas al emperador de Occidente, llevaban un sello de 2 monedas de oro, mientras que los mensajes destinados al rey de los cázaros debían llevar un sello de un valor de 3 monedas de oro. ¿Adulación? No, realismo, más bien real política. En el siglo IX es probable que para la política exterior de Constantinopla el Khan de los Házaros no tuviera menos importancia que el propio Carlomagno y sus sucesores. El país de los cázaros, pueblo étnicamente turco, ojo ahí, ocupaba una estratégica posición entre el Caspio y el Mar Negro, sobre los extensos caminos de paso que confluían las potencias orientales de la época, porque había muchos pueblos bárbaros. Servía como estado tapón para Bizancio, y esto es gracioso por lo siguiente: a quien protegía contra las invasiones de las rudas tribus bárbaras de las estepas septentrionales, búlgaros y macliares, etc., y más adelante vikingos y rusos. Pero hubo algo tan importante, si no más, al menos desde el punto de vista de la diplomacia bizantina y de la historia europea, y es el hecho de que los ejércitos cázaros pudieran contener la avalancha árabe en sus primeros momentos. Sí, ¿por qué? Porque
básicamente su posición estaba en la puerta, ¿ok? Como que está viniendo el huaico, ¿ya? Y, y hay una fila de casas, pero hay una casa que está justo por donde va a iniciar el huaico y va a tener que batallar con todo lo que ingrese porque es el único, es la única puerta. Entonces por eso servía de estado tapón y eso era algo usado en su beneficio de Bizancio. Ahora te dice acá, eh, dice, pudieran contener la avalancha árabe en sus primeros momentos, los más devastadores, e impedir así la conquista musulmana de Europa del Este. Un especialista de la historia de los cázaros, el profesor Dunlop, de la Universidad de Columbia, resume en algunas líneas este episodio decisivo y generalmente tan poco conocido. El territorio, acá viene un punto, el territorio házaro se extendía a través de la línea normal de avance árabe. Algunos años después de la muerte de Mahoma, en el año 632 después de Yahushua, los ejércitos del califato se habían lanzado hacia el norte barriendo los escombros de dos imperios y materialmente volando de victoria en victoria, alcanzaron la gran barrera montañosa del Cáucaso. Por eso es que Amalek vienen a ser descendientes edomitas que han estado viviendo en el Cáucaso, ¿ok? En las alturas del Gran Cáucaso, que es algo que pasa por la actual Georgia, ¿de acuerdo? Ahora, franqueada esta barrera, la ruta de las llanuras de Europa Oriental quedaban libres. En la línea del Cáucaso, los árabes se encontraron con fuerzas de una potencia militar organizada que de hecho les impidieron sus conquistas en dicha dirección. Las guerras de árabes y cázaros, que duraron más de 100 años, por muy desconocidas que sean, tienen por ello una importancia histórica considerable. En la campaña de Tours, los francos de Carlos Martel pusieron término a la invasión árabe. Hacia la misma época, las amenazas que pesaban sobre la Europa del Este no eran menos graves. Los victoriosos musulmanes fueron contenidos por los ejércitos del reino cázaro. Es indudable que de no haber estado los cázaros en la región norte del Cáucaso, Bizancio, muralla de la civilización europea de en Oriente, se hubiera visto desbordada por los árabes. Es probable que la historia de la cristiandad y del islam hubieran sido en adelante muy distintas a las que conocemos. ¿Y esto es debido a qué? Debido a que los házaros servían como cachueleros, eran los cachueleros de la época, un gran imperio cachuelero que vendía sus servicios a imperios grandes como Bizancio. ¿Para qué? Para cubrirlos en sus guerras. En este caso, Bizancio y el califato. ¿Ya? Ahora, por ello no es sorprendente, dadas las circunstancias, que tras una resonante victoria de los házaros sobre los árabes, el futuro emperador Constantino V desposara a una princesa cázara. Fruto de dicho matrimonio sería un hijo que habría de convertirse en el emperador León IV, apodado el Cázaro. Algunos años más tarde, sin duda hacia el 740, el rey, su corte y la clase militar dirigente se convertían al judaísmo, que pasó a ser la religión oficial de los házaros. Entonces no me digas que son judíos, ustedes vuelven a házaros. Los que son, porque hay muchos confundidos que realmente ni siquiera son házaros, ¿ok? Y no entienden lo que es ser judío. Un judío vuelve a ser un llamado moreno, quienes descienden de la tribu de Judá, ¿ok? Porque Israel comprende 12 tribus, ¿ya? Desde Judá, Benjamín, Levi, Simeón, Manasés, Aser, Neftali, Isaacar, ¿ok? Zabulón. Comprenden 12 tribus, man. Entonces, ¿dónde están las demás 11 tribus?
y todo el mundo habla de judíos, judío de Judá, pero ¿y las demás tribus qué? ¿Dónde está Gad, por ejemplo? Entonces, los que se dicen ser judíos no lo son, ellos descienden de los házaros y más atrás descienden de Amalek. Ahora, sigamos acá. Es cierto que sus contemporáneos quedaron tan extrañados de esta decisión como los eruditos modernos al descubrir el testimonio en fuentes árabes, griegas, rusas y hebreas respecto a este tema. Uno de los comentarios más recientes lo encontramos en un historiador marxista, Antal Barta, autor de un libro sobre la sociedad húngara de los siglos VIII y IX. Diversos capítulos de esta obra conciernen a los házaros, quienes durante la mayor parte de esta época fueron los soberanos de los húngaros, pero su conversión al judaísmo es objeto de un único párrafo por parte del autor, en el que se adivina una indecisión bastante evidente. He aquí lo que leemos, y acá viene el punto principal. Y será que si lo hago un poco extenso, pero entiendo también de que Jacobo no le gusta, pierde rápidamente la atención cuando son cosas largas, pero es necesario. Si bien los problemas relativos de la historia de las ideas quedan fuera de nuestro propósito, debemos, no obstante, atraer la atención sobre el problema de la religión del Estado del reino házaro. El judaísmo pasó a ser la religión oficial de las capas dirigentes de la sociedad. Indudablemente, la aceptación del judaísmo como religión de Estado de un pueblo, acá viene el punto, religión de Estado de un pueblo étnicamente no judío, podría ser objeto de interesantes especulaciones. Sin embargo, nos limitaremos a señalar, si es lo único que pueden hacer los historiadores, limitarse, ¿ok? Porque la sabiduría de este mundo ni siquiera la tienen los más eruditos que puedan haber existido antes ni ahora. Nos limitaremos a señalar que esta conversión oficial desafió al proselitismo cristiano de Bizancio y a la influencia musulmana venida del este, y a despecho de las presiones políticas de ambas potencias, a una religión que no tenía el apoyo de ninguna potencia política, siendo, por el contrario, perseguida casi por doquier. Ha sido una sorpresa para todos los historiadores que se han interesado por los házaros. Esta conversión no puede ser una casualidad, es preciso considerarla como un signo de la política independiente llevada por este reino. Es decir, esa conversión no tiene nada de espiritual, fue un movimiento político. ¿Por qué? Porque se estaban peleando Bizancio y el califato y los árabes. Y en medio de todos estaban los cazarrecompensas de los házaros. Y los házaros, para no ir con el cristianismo y mucho menos con el islam, cogieron una nacionalidad y la volvieron una religión. ¿Ok? Eso fue lo que pasó. Eso realmente es lo que ha ocurrido. Ahora dice, este hecho consigue aumentar aún más nuestra perplejidad, pero en cualquier caso, aunque las fuentes difieren sobre determinados detalles, los hechos fundamentales son incuestionables. En cambio, lo que sí puede discutirse es la suerte de los cázaros judíos tras la destrucción de su reino hacia los siglos XII y XIII. En este punto, las fuentes muestran una gran debilidad. No obstante, se mencionan distintos establecimientos cázaros a fines de la Edad Media en Crimea, Ucrania, Hungría, Polonia y Lituania. Y adivinen Polonia qué papel estaba jugando en la Segunda Guerra Mundial. De las diferentes referencias fragmentarias podemos obtener una división de conjunto, la de una migración de tribus o grupos házaros hacia las regiones de la Europa Oriental, principalmente Rusia y Polonia,
exactamente donde habrían de encontrarse al alba de los tiempos modernos las mayores concentraciones de judíos. De ahí la hipótesis formulada por varios historiadores, según la cual buena parte, si no la mayoría, de los judíos de Europa Oriental y en consecuencia de los judíos del mundo entero serían de origen házaro y no semita. Acá viene otro punto chistoso, dice. Las consecuencias de semejante hipótesis irían, y esto no es hipótesis, esto es facto, esto es real, lo que posiblemente explique las precauciones que toman los historiadores al abordar este tema. ¿Por qué vas a tomar precauciones por tocar la verdad, man? Ahí tú te das cuenta de quién trabaja el mundo, quién lo maneja, cuando no lo evitan deliberadamente. Así, en la edición de 1973 de la Enciclopedia Judaica, el artículo házaro está firmado por Dunlop, mientras que en otra sección que trata de los judíos házaros tras la caída del reino, firmada por los editores, la redacción persigue la intención evidente de ahorrar emociones a los lectores que crean en el dogma del pueblo elegido. ¿Ves? Entonces, esto son 229 páginas en un PDF de pura información sobre este pueblo. Te enseña sobre cómo vivían, cómo hacían, cómo eran vistos, cómo andaban, su manera bestia de moverse, de dirigirse y sobre todo, como lo hemos leído acá, ser un estado tapón, que quiere decir que básicamente que todos los conflictos ajenos ellos tenían que participar por estar situados en un lugar problemático. Pero ¿qué sucede? Su bendición era la espada, por lo tanto ellos se mueven por la espada, men. ¿Ya? Toda esta raza de gente ha vivido por la espada. Siguen siendo pueblos bárbaros al final del día. ¿Ok? Este es Apocalipsis 2 y 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y eso se está hablando a los israelitas, porque es para los israelitas, hoy llamados morenos, indios y latinos en su mayoría, y demás esparcidos alrededor del mundo, quienes al Señor le habla a través de su palabra, de las Escrituras. Entonces el Señor dice que conoce nuestras obras, nuestra tribulación, nuestra pobreza, pero que somos ricos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo ahora. Nosotros tenemos ¿qué? Tenemos el entendimiento de las Escrituras, tenemos esta agua, esta sabiduría. Por lo tanto, esto es nuestra riqueza realmente, porque al final de los días, sabiduría será la estabilidad de nuestros tiempos. Y ahora nosotros entendemos de que estamos en los últimos tiempos. Es por eso que estas verdades están saliendo a la luz, están saliendo a la cancha, se están poniendo en mesa y luego están generando estas controversias, pero no hay controversia que pueda valer porque la historia es inalterable. Ahora dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué entonces no nos puso y los que se dicen ser benjamitas, y los que se dicen ser gaditas, y los que se dicen ser aseritas? No, porque el Señor sabe lo que va a pasar al final. El Señor ya nos expolió todo a través de las Escrituras. Colocó judíos no por cualquier razón, sino porque en los últimos tiempos iba a haber una gente de mierda que iba a estar usurpando nuestra nacionalidad, haciéndola ver como una religión bastarda, basura, y luego apoderarse de las cosas que nos correspondían a nosotros. ¿Por qué? Por estar en la cabeza de todas las naciones, como era la profecía de Amalek, cabeza de naciones. Entonces el Señor ya nos advertía de esto. Y acá nosotros entendemos a quién se refiere, los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Toda esta gente de mierda. ¿Por qué? Porque esta gente no espera a Yahawashi, va en contra de las Escrituras, por más que diga que siguen la Torá o que son hijos de Moisés y la puta madre. Ellos no están realmente en la verdad, ellos no están en un espíritu correcto y mucho menos comprenden al Espíritu Santo, man. Ellos no conocen el nombre de Yahweh Hashem Yahushai, el nombre verdadero del Padre. Ellos hablan Yiddish, hablan cualquier lengua corrupta, mezclada y pateada con otros idiomas, lo cual no es puro de acuerdo a las Escrituras. Entonces, ¿qué más? Son sinagogas de Satanás, man.
las sinagogas de Satanás de estos últimos de los últimos tiempos, quieran aceptarlo o no, ¿ok? Y al final del día, todas estas cosas salieron a la luz por el mismo espíritu de Yahweh Hashem Yahushua. Y esto no está en discusión al final del día. ¿Por qué? Porque por más que historiadores digan, no, solamente es una hipótesis y esto y lo otro, las escrituras son claras en lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo todavía, ¿ok? Ahora déjenme ir acá con esta escritura y le voy a dar curso. Esto es Tercero de Esdras. Creo que es esta. No. Tercero de Esdras, capítulo 4, versículo 38. Dice: en cuanto a la verdad, ella perdura y siempre es fuerte, vive y vence para siempre. Entonces nadie puede hacer nada en contra de la verdad, sino por la verdad. ¿Ok? Nosotros entendemos eso, porque ahora en estos últimos tiempos han de haber muchas cosas que han estado saliendo, que están siendo comunicadas y va a generar confusión, pero va a generar confusión en aquellos a los cuales no les ha amanecido, en aquellos a los cuales todavía van a mantener el velo, que están más bien deseosos de ser endulzados el oído, pero no teniendo sabiduría, sino solamente placer carnal. ¿Okay? Pero la verdad va a durar para siempre y va a permanecer para siempre y va a prevalecer siempre, porque es la verdad, porque es Yahushua, a quienes ignoran a propósito, a quienes están haciendo de lado a propósito, ¿ok? Así que mientras Jacobo todavía continúe con su celo mal encausado, la elección va a continuar levantándose y profecía va a ser que, a pesar de que toda esta gente que está en un pensamiento erróneo quiera seguir sus propios caminos, ellos van a ser jalados igualmente al camino de la profecía y al camino de las plagas y al camino de las consecuencias por su mal accionar, por ir en contra de Yahweh y de la verdad, porque si no estás con el Señor estás contra Él, ¿okay? Y más aún estar en contra de Yahushua, porque es Yahushua el que va a venir en las nubes con los millares de millares para poder destronar a todo el mundo, coger las coronas y poner y establecer nuestro reino eterno, donde Israel comprende las 12 tribus. Por algo hay 12 puertas y son mencionadas en Apocalipsis 21, ¿de acuerdo? Mientras tanto, vamos a seguir observando y rebatiendo a toda esta gente que está saliendo con este tipo de cosas, ¿ok? A un nuevo sismo en la India hace 18 minutos. Pero, con ello, hermanos, esperando hayan sido edificados hasta una próxima oportunidad. Yahweh Shem Yahushua Ratasa. Cierro dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh Hashem Yahushua, Hashem Hakudash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra Molino. Shalom.